Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Cooltech MKT. Mi nombre es Katia y como siempre estoy feliz de poder compartir un tema más con ustedes. Como ya sabes, te mostramos temas interesantes y de suma importancia para tu conocimiento, por lo que hablaremos de los elementos de una empresa. Pero, ¿cuáles son dichos elementos? Te estarás preguntando. Bueno, pues resulta que existen ciertos elementos que cualquier empresa, ya sea pequeña o grande, debe cumplir sin importar el giro, razón social, el servicio o el producto que ésta ofrezca. Como punto número 1 de estos elementos están las estrategias, tanto generales como comerciales. Estas estrategias siempre responden las siguientes sencillas preguntas: ¿qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Qué pretendemos ser? ¿Dónde queremos competir? Siempre y cuando respeten los siguientes principios básicos. No se puede hacer de todo para todos los clientes. Hay que saber renunciar a algo y concentrarse en lo que mejor sabemos hacer. Es mejor hacer una cosa bien que 100 mal. No se puede competir por precio y por calidad, o una cosa u otra a la vez. Segundo, producto. Desde luego, es esencial desarrollar un producto acorde con la estrategia definida, diferenciándose ya sea por su precio o por sus cualidades especiales. Solo se puede competir con éxito si se ofrece al cliente una ventaja clara. La empresa que no ofrece ninguna ventaja o solución, tan pronto sea necesario, será borrada del mapa. Esto suele ser el elemento en el que más se centran los pequeños empresarios, pero aún así no siempre lo hacen de forma correcta. Por otro lado está el punto 3, que consiste en la organización. Aunque a muchos empresarios les suene complicado, toda empresa debe definir su organigrama, asignando a cada persona unas funciones claras y un ámbito de autoridad y responsabilidad claro, y respetando unos principios básicos. Cada persona debe tener un jefe y solo uno, ya que un jefe tiene un límite de personas que dependan de él o ella. Debe haber una dirección general y clara. Conviene que exista un comité de dirección donde el director general comparta la dirección con los directivos que dependen de él o ella para que las funciones se definan de forma concisa. Por supuesto que toda empresa debe llevar a cabo los siguientes puntos. Cuarto, contabilidad. Hay que llevar una contabilidad tanto general como analítica, de una forma bien llevada y bien pensada. Y no hay que dejarle su diseño solo a los contables. El director general se debe implicar en ello para tener un mejor manejo y control de todas aquellas entradas y salidas de material, mercancía e insumos que se requieran para desempeñar las actividades de la empresa. Quinto, control de gestión. Lleva a cabo las actividades esenciales para poder gestionar la organización de forma oportuna. Definir la cuenta de resultados analítica, los márgenes de ganancia y reportar cada una de estas actividades con una frecuencia mensual o al menos trimestral. Dedicarle la necesaria atención en el comité de dirección. No se puede gestionar sin un cuadro válido de gestión. No hacerlo sería como conducir un coche sin cuadro de mandos. La información la ha de producir la contabilidad. Sexto, para la planificación hay que hacer presupuestos para poder plantearse un escenario futuro, al menos para cada año, y poder comparar los resultados con lo previsto en estos presupuestos. Recordando y teniendo en cuenta que presupuestar no es predecir, es plantearse un escenario de referencia. Como punto 7 y final tenemos la evaluación. En base al organigrama y a los presupuestos de la planificación, hay que poner objetivos a las personas y evaluar su desempeño periódicamente, midiendo su eficacia y eficiencia dentro de la organización, para reconocer a los mejores y para incentivarlos, siempre tratando de ser justos. Si tienes alguna duda sobre este tema, por favor, deja tus preguntas en los comentarios. Recuerda que tu conocimiento es muy importante para tu formación personal y profesional. Además, no te olvides de dar me encanta, suscríbete y sobre todo, ten un excelente día o noche dependiendo de dónde veas este video. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Sin más por el momento, nos despedimos de ti enviándote un cordial y afectuoso saludo. Tus amigos de Cooltech.